invitamos a todos, absolutamente a todos, a tener la enorme capacidad de entender que cuando el que está pensando distinto está planteando de buena fe lo que siente o lo que piensa, no es mi enemigo, es simplemente alguien que piensa distinto. Por eso yo quiero, en esta noche tan especial, en esta noche en la que somos depositarios de millones de sueños, de millones de esperanzas y proyectos, de millones y millones de argentinos que pusieron su responsabilidad en nuestra espalda, convocarlos a que tengamos la capacidad de abrir los brazos sin preguntar de dónde vienen, tomar de la mano e invitar a caminar el futuro todos juntos. Ese es el desafío. Bueno, escuchábamos a Sergio Massa hablando de pensar distinto y terminamos el bloque anterior un poco pensando distinto, ¿no? Vos marcando que había un mercado de oportunidades. No, esa es la pluralidad, ¿no? Exacto, si no... ¿no? Pero justamente, ¿hay oportunidades? ¿Dónde están las oportunidades? Yo lo que veo, las oportunidades, la gente, o sea, quien busca una casa y un departamento, no quiere pagar $2.000 el metro cuadrado. Esa es la realidad que se percibe ¿Pero en no la quiere calle. o no puede también? O no El vale. que puede, No vale. tampoco quiere. O no vale. Lo vale, porque conocemos los costos, pero el que la tiene no la quiere poner hoy. Esa es una realidad. Hoy lo ves en la calle, lo ves en las encuestas que nosotros hacemos a inversores del sector. O sea, no quieren pagar $2.000. Entonces, hay una situación que es bien clara. Esto es un problema de confianza. Es decir, mientras el sistema funcionó de un modo determinado, el inversor apostó inclusive a inversiones importantes como ha sido el desarrollo de Puerto Madero o el puerto de Rosario. Es decir, estamos hablando de emprendimientos inmobiliarios de alto costo, de alto nivel, y los inversores se volcaron masivamente y desarrollaron, es decir, junto a los desarrolladores, y lograron sacar a flote toda esa inversión. Bueno, ¿qué nos sucede hoy? Bueno, puede haber una crisis de confianza. ¿De confianza o hay incertidumbres económicas? Porque, digamos, siempre fue algo muy reclamado durante toda esta década también, que se hablaba mucho de inseguridad jurídica, ¿no? Durante muchos años. Y sin embargo, como vos bien decís, Puerto Madero creció muchísimo, Puerto Rosario se construyó también mucho durante esta década. Y sin embargo, parece que porque era que la economía traccionaba. ¿No hay también una cuestión en cuanto a desconfianza más acerca de lo económico que confianza en lo político? Yo creo que hay un factor que es muy importante y que de los cuales somos responsables los que a veces tenemos la posibilidad de estar frente a una cámara. Es la transmisión que hacemos hacia la gente. Es decir, en particular nuestro programa tiene mucho más que ver con un sector específico y sobre todo con quienes van a tomar decisiones empresarias. Pero hay muchos programas que tienen que ver, son mucho más masivos, llegan a infinidad de hogares y creo que ahí está la responsabilidad de quien comunica. Si yo planteo que vivimos dentro de un caos, las decisiones que se van a tomar van a ser en función de esa situación que estoy planteando. Si digo que vivimos en un paraíso, también las decisiones van a ser las que determinan que vivimos en un paraíso. Yo creo que hay que transmitir con cautela, con prudencia, la realidad. Yo creo que sí, pero también, por ejemplo, la gente también percibe lo que pasa. No es que solamente que digamos que todos entran, digamos, a partir de un mensaje y se encolumnan atrás de ese mensaje. Creo que puede influir, pero que no es. Entonces, no explícame cómo batimos pero... todos los récords de turismo permanentemente. Es decir, cada vez que se plantea un fin de semana largo. Claro, pero. O sea, ¿cómo se mide una situación con la otra? Y volvemos a largo plazo, claro, eso es corto plazo. El turismo a 5 pesos, 5.50 y mercado inmobiliario a 10 pesos. Ese es el problema. Yo creo que hablábamos de la inflación cuando empezó el programa, pero también hay una gran incertidumbre con el tipo de cambio. En momentos en donde en la Argentina el sector inmobiliario funcionó muy bien, había cierta percepción de cuál iba a ser el tipo de cambio futuro. Hoy en general no sabemos bien cuál va a ser el tipo de cambio en los próximos 6 meses. Y creo que esa incertidumbre genera retracción en la demanda de propiedades. Bueno, eso lo tenés mucho más claro vos porque estás
permanentemente encuestando y posiblemente sea uno de los factores a considerar. Cuando comenzamos este mini debate, puntualizábamos esto. Es decir, ¿qué es lo que se votó ayer, más allá de los cargos selectivos? La gente votó a quienes de alguna manera representaban lo que aspiran tener o aspiran ser. Es decir, el voto es aspiracional. La gente no votó en contra votó a favor de cosas que le faltan. Es decir, el ser humano por naturaleza, cuando alcanza una meta, va por el paso siguiente. Es decir, primero, en este país teníamos una crisis donde era hasta pensaba la gente que no iba a poder comer. Cuando va superando los problemas existenciales, va reclamando nuevas cosas. La producción de autos en los últimos años ha superado la producción histórica de la Argentina varias veces. Sí, el turismo se ha multiplicado, la cantidad de hoteles, la transformación de las ciudades del interior los que hemos visitado, son fantásticas. Es decir, hay un montón de factores que han mejorado sustancialmente. Es cierto que en este periodo no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Porque ya pasaron. No, y ya se incorporaron como un logro. Ahora el individuo busca aquello que le falta. ¿Le falta seguridad? No me da seguridad, voy por seguridad. El proceso inflacionario castiga mi salario. Yo quiero que la inflación se corrija. La gente vota lo que necesita, no vota a favor o en contra de nadie. No, y en la propuesta está el secreto. Germán, por ejemplo, hacía hincapié en el valor, decía $2.000 y que no estaban dispuestos. Y yo a invertir eso, yo decía que por ahí, porque no lo tiene tampoco. Ahí, justamente siempre se está pensando, y dentro de este sector, digamos, todo este crecimiento en gran parte fue de la mano de la inversión, ¿no? De la mano de capitales que tal vez se generaban a partir de buena actividad económica. Pero yendo, por ejemplo, a lo que es aquel que tiene que comprar un departamento y las distorsiones que vos señalabas con respecto a tipo de cambio y precio. Nosotros hicimos ya en el mes de mayo pasado un ejercicio. Por ejemplo, un departamento de 60 metros cuadrados en Caballito, usado, nivel medio, habitable, en buenas condiciones, valía 460.000 pesos aproximadamente, en octubre de 2011. ¿Qué era esto? El equivalente a 60 metros cuadrados a $1.800 el metro cuadrado. Eso en mayo, por una cuestión de cómo se manejaron los precios relativos, y el tipo de cambio pasó a valer 972.000 pesos. ¿Y esto qué consecuencias tuvo? Que mientras que en octubre eran 5,3 años de sueldo, pasaron a mayo de este año 8,8 años de sueldo a demandar a la gente. Entonces, en definitiva, dentro del mercado hay una cuestión de precio que está descalzada de ingresos para determinados sectores y obviamente siempre caemos en lo mismo, crédito hipotecario. Y en la comparación con el sector automotriz y el sector turístico justamente es donde quedamos peor parados en el sector. Si el sector inmobiliario tuviese el dólar oficial, obviamente volarían las ventas. O sea, las empresas constructoras estarían trabajando a toda máquina, los inmobiliarios no pararían de despachar propiedades, pero tenemos una gran distorsión de dólar con respecto a otras actividades de la economía. El SEDIN trató de ser un paliativo a esa situación, ¿verdad? Claro, pero con dólar a 10 pesos es en realidad. Porque el SEDIN vos tenés que tener los dólares. O sea, los dólares billetes tenés que tener para comprar. Bueno, ahora vamos a ver la opinión de Amado Bulú, también post elecciones, y volvemos con el debate a la mesa. Permítanos entonces, en esta noche, felicitar a todas las fuerzas políticas que han participado en la elección, a los que han sacado buenos resultados, a los que han sacado resultados no tan buenos, felicitarlos a todos. Pero sobre todo, a los 40 millones de argentinos que festejamos 30 años de democracia. Y aquí estamos, como nos gusta decir a nosotros, el equipo de la presidenta, el equipo de Cristina Fernández de Kirchner. Y compartámoslo con alegría,
la primera fuerza a nivel nacional nuevamente a partir de esta elección. Bueno, Carlos, el vicepresidente dijo que, bueno, que algunos resultados no fueron tan buenos, remarcó obviamente y resaltó el hecho de ser la primera fuerza a nivel nacional, pero admitís, digamos, admitís no, pensás que admitirá el gobierno que no le fue tan bien, porque obviamente no haber ganado provincia de Buenos Aires en determinados distritos tal vez no era lo esperado en un principio antes de las PASO, y que a partir de eso habrá ciertas correcciones. ¿Se podrá esperar esto? Yo creo que lo principal es, de nuevo, lo principal es aceptar que cuando los resultados electorales marcan estas diferencias en distritos tan importantes como la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población del país, es una luz roja que se enciende cuando se enciende la cámara, que vemos la lucita roja, bueno, se encendió la luz roja. No aceptar esto como un mensaje me parece falta de visión política, aunque yo no me dedico a la política, pero así solo por, como dicen en el truco, por orejear, ¿no? Simplemente creo que la sociedad le ha dado un mensaje al gobierno, le ha dado un mensaje a los políticos en general, porque no es el gobierno solamente. Lo dijo Massa claramente. Acá me votó la gente en función de una propuesta. Si no cumple mañana, exacto. Massa. Hubo el gobernador de la provincia de Mendoza, Bordón, que llegó a sacar 6 millones de votos en la Argentina y nunca fue presidente. Así que el hecho de sacar 4 millones de votos son elementos circunstanciales que marcan un momento determinado de la historia. Esta historia de hoy, la de ayer, y que tiene que ver con las necesidades de hoy. Entonces la gente vota por hoy, no vota por lo que pasó hace 10 años, que lo que va a pasar la semana que viene. Sí vota lo de hoy en función de un proyecto de futuro. El que le ofrezca un mejor futuro, el que le plantee una mejor solución a los problemas que hoy vive, lo va a votar. Si no le cumple, no lo vota más. O sea, está claramente demostrado. El gobierno nacional ha tenido logros, ha tenido logros. Ha tenido errores, ha tenido errores. Con esa humildad hay que encarar la situación. Si estoy equivocado en determinado rumbo y respetándole al vicepresidente, que efectivamente es la principal fuerza política a nivel nacional. Por eso lo dije cuando empezó el programa, nadie miente, son todas verdades. Pero esas verdades no le alcanzan, es decir, a la gente para las cosas que necesitan. A la gente no le importa que el Frente para la Victoria sea la primera fuerza nacional. No le importa que Massa haya sacado 4 millones de votos. Es decir, lo votó a Massa requiriendo de un espacio político las soluciones que necesita. El asalariado, una mejora en su salario y sobre todo, no en el salario, porque la discusión del salario es estéril si los precios se corren. Lo que está planteando la familia es el poder adquisitivo. Sí, que el poder adquisitivo le sirva para concretar aspiracionalmente lo que pretende, dentro del rango, dentro del marco donde se desarrolla. Que pueda vivir sin el miedo de que lo asalten. Es decir, son las cosas cotidianas lo que lleva al individuo a un voto. Seguro. Lo nuestro tiene que ver, es muy importante, porque hace el desarrollo también de un país. No nos olvidemos que la construcción es madre de industrias y posiblemente la que genera mayor reactivación económica. Entonces, tienen que poner el acento sobre esta situación y no es por un reclamo sectorial. Un reclamo sectorial sí, pero además tiene que ver con el desarrollo del conjunto de la sociedad. Y ahí es donde también el gobierno tiene que poner un poquito de atención y decir, bueno, el problema tiene que ver con ¿qué? Con la inflación. Revisemos el tema de la inflación. Tiene que ver con el tipo de cambio. Empecemos a replantearnos si es verdaderamente en el conjunto de las medidas económicas, porque nosotros desde el sector podemos aspiracionalmente pretender un cambio distinto y quizás en el conjunto de la sociedad no es factible. Pero el tema de la vivienda creo que igual eso común a todo, el tema de justamente a todos los segmentos, ¿no? Y sobre todo aquel que carece de la vivienda, de la primer vivienda, me parece que... Pero eso lo planteamos desde nuestro primer programa, siempre. De que hay una diferencia entre marginalidad y carencia. Los sectores marginales, que son los más desposeídos, son, siempre lo dije, una obligación indelegable del Estado el darle solución.
Pero los sectores medios son sectores que lo que necesitan es crédito y posibilidades de pagar. Y a eso tiene que apuntar el gobierno en esta etapa porque la cúspide de la pirámide es tan pequeña que se abastece a sí misma. Entonces, la gran masa de demandantes de viviendas que aún no la poseen, posiblemente sean los inquilinos. Entonces, equiparando la cuota con lo que sería un monto similar a un alquiler, aunque sea un poquito más, pues digo similar, vamos a encontrar la respuesta adecuada a la necesidad, a la demanda que tiene la población sobre la vivienda. Esta es una ecuación simple y tiene solución, tiene solución. Entonces hay que ponerse, como dice mucho el caballo delante del carro y ir para adelante, y que es posible hacerlo. Bueno, vamos a seguir en un ratito porque ahora vamos a ver el segundo resumen, de lo mejor del desarrollador. Que el árbol no nos tape el bosque. ¿El bosque qué quiere decir? Argentina tiene un déficit habitacional enorme. Tiene la cantidad de metros cuadrados que se construyen en Argentina, para la cantidad de habitantes que tiene y el nivel promedio de su PBI per cápita, es bajo todavía. O sea, sí, es bajo. O sea, en realidad cuando uno ve, dice, ¿cómo tendría que estar el sector inmobiliario? Y tendría que estar construyendo mucho más de lo que está construyendo. Exacto. Definitivamente, desarrollándose más, con más desarrolladores. Hay tierra, o sea, digo, hay muchas cosas para hacer en Argentina. Oportunidades, interior del país. Interior. Bueno, el precio del metro cuadrado no está caro. O sea, porque digo, también yo veía recién la comparación con Miami. Ahora, compararlo con el precio en Lima, te estoy diciendo. No te vayas a San Pablo, compararlo con Lima. El precio de la zona más cara de Lima está a $10.000 el metro cuadrado. Es verdad que el tema de vivienda no está en agenda, no está en agenda el tema productivo, no está en agenda el campo. Hay tantos temas tan importantes. Crédito para vivienda también. El crédito hipotecario, el Banco Provincia, la banca pública. Digo, hay tantos temas que hoy no están en agenda, en primera plana, digo, en góndola, en lo que te ofrecen los medios. Como decía Esteban, digo, los medios juegan un rol muy importante. Hoy hay, digo, fracasó el CEDIN y a partir de ahí la opinión pública, la gente empezó a decir, che, y me meteré en esto que fracasó el CEDIN, digo, y me parece que hoy los medios llevan al tema de la seguridad casi a ser monopólico en la discusión, ¿no? Las propiedades desde el año 2007 hasta ahora han aumentado el 100% en dólares. Es decir, si realmente cotizaran en dólares, tendrían que haber mantenido su valor. Aumentaron 100% en dólares y al mismo tiempo el dólar también multiplicó el valor por 2. Entonces se ha vuelto de difícil acceso para la mayor parte de la gente que trabaja. Yo creo que, como toda medicina, a una situación compleja en lo económico en nuestro sector, hay que aplicarle la que sea más certera, y no fue el CEDIN. El CEDIN fue una buena idea, pero apoyamos todo el sector, intentamos que diera resultados, se está venciendo creo que a fin de este mes. Concretamente, vos, en tu inmobiliaria, ¿hicieron operaciones? Nosotros estamos cerrando la primera operación de CEDIN la semana que viene. O sea, una. Y con los colegas que yo he hablado, les ha ido muy bien, ha sido muy clara la operatoria, el vendedor de la propiedad cobró sus dólares, es decir, no hubo inconvenientes en cuanto a la mecánica de aplicación, sí en cuanto a lo que significó la adopción de la gente a tomar el CEDIN. La gente no lo tomó. Yo creo que es fundamental el crédito hipotecario, pero no tenemos que obviar algo que es fundamental acá, que es la inflación. Entonces, nosotros tenemos una inflación que la podemos medir como querramos medirlo, cada uno dentro de sus propias actividades, pero esa inflación hace que trabe al sector financiero, que yo comparto que el sector financiero va a la cabeza de las rentabilidades empresarias, digamos en términos generales, pero la inflación es algo que está matando a todo el sistema y eso está cubriendo esa inflación, cubrir el déficit, eso va contra el Banco Central, reservas del Banco Central, esto va con respecto al dólar. Es decir, yo no me quiero meter en temas de economía, no soy economista, pero todo eso afecta. El problema que tiene el gobierno
Es decir, tiene varios problemas, ¿no? Pero los problemas más fuertes vienen por el lado fiscal y por el lado monetario. Por el lado fiscal tiene un déficit fiscal enorme. El año pasado es la primera vez desde el año 1996 que la Argentina tiene déficit primario. 1996, no lo tuvo en los peores años. ¿Qué es déficit primario? Ingreso corriente inferior al gasto corriente. Cuando uno le mete el tema de la deuda, los intereses de la deuda, aparece el número fiscal. Ahora, sí es cierto que en el pasado, como en el año 2001, en el año 2012, hemos tenido déficit fiscal y ahora tenemos un déficit fiscal bastante complicado, similar a muchos malos momentos de los 80. Con el tema del CEDIN hubo un movimiento de interés y se concretaron algunas operaciones. Pero no por CEDIN, digamos, no. Pero eso muestra un poco también que es un tema de clima, ¿no? de sensación económica que está pasando en el mercado inmobiliario, porque la gente el dinero lo tiene, no tiene dónde invertirlo porque no hay otra oportunidad. Y ha consumido, o sea, nosotros estamos trabajando en el interior y la gente ha viajado. ¿En qué plaza en el interior? Y en San Nicolás, por ejemplo. Y la gente compró el año pasado, se vendió muy bien, este año empezó más flojo y con el CEDIN hubo operaciones. Si vos, alguna de las personas que trabajan en esta empresa, vos le decís, mira, me gustaría vender mi casa, el valor de hace un año no es el valor de hoy. Si vos no querés aceptar eso, tu propiedad no se va a vender. Entonces yo creo que lo que pasa por parte de muchos de los profesionales inmobiliarios es no querer de repente el trabajo de educación o de docencia, de hacerle entender al consumidor final de que las cosas han cambiado. Entonces si de repente yo quiero hoy $100.000 de los de hace un año, ¿no? Y yo pensaba $100.000 un año, no son $100.000 hoy. El precio también del ajuste varía en función, o sea, las propiedades de realmente mayor margen, ¿no es cierto? Propiedades por encima, por ejemplo, $200.000 han caído más que las propiedades de repente $90.000, $80.000. Uno cuando fija una política de vivienda no lo puede hacer para 2 días, ni lo puede resolver en 2 días. Entonces, muchas veces la política argentina no interviene en estos temas que abarcan más de un gobierno, pero que abarcan también la problemática de millones de argentinos que hoy no pueden acceder a la vivienda, digamos, la verdad que prácticamente desde hace más de 10 años no hay una política de créditos para la compra de viviendas ni de construcción de viviendas populares que signifiquen poder acceder. Indudablemente el gobierno va entendiendo que cuando hay el conjunto de los actores de una actividad reclaman determinadas cosas y la gente reclama determinadas cosas, están faltando. Puede ser que tener un tinte electoralista, porque bueno, vamos a interpretarlo así porque estamos en pleno proceso electoral, entonces sería ingenuo suponer otra cosa. Pero esto no quita la validez de la medida. Yo digo, vamos a separar las cosas. Si nosotros atacamos la medida por la politización, llevamos en cambio de generar esperanza hacia la gente, en cambio de llevarle una luz de esperanza a cada uno de los que entienden que a través de este programa pueden lograr tener el acceso a una vivienda, estamos tratando de oscurecer un anuncio y ver cuál es la arista, digamos, oscura. Claro, hay que tratar de verlo objetivo. ¿no? Hay que mirarlo objetivamente y desde el punto de vista pragmático de si es útil o no a los efectos de reactivar un sector, de vender propiedades, de seguir construyendo y de cada uno de los actores, inclusive el destinatario final, que es el adquirente, el nuevo propietario, estén conformes con este nuevo plan, ¿no? Bueno, y para terminar, a ver, ¿qué conclusiones podemos sacar para el mercado? Obviamente que involucren alguna mejora para el mercado inmobiliario y para la vivienda, para el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que estamos entrando en un momento de espera, ¿no? Esto se le podría decir una ventana. Ya estamos prácticamente a fin de año. Creo que las vacaciones no juegan a favor del sector. Me parece que va a ser muy difícil tener alguna certeza con respecto a cómo va a seguir el mercado hasta después de las vacaciones, o sea, hasta el 2014. Y realmente, ¿qué medidas pueda llegar a tomar el gobierno para mejorar el estado al sector inmobiliario hoy? En este momento no me las puedo imaginar. ¿Vos, Carlos? Yo creo que lo bueno de este programa ha sido esto, que en el disenso seguimos construyendo. Y esto es lo fundamental. Un país, un edificio, una casa, se construye a partir de discutir
de qué modo se va a hacer. Y creo que es lo que nos está faltando. Discutir qué es lo que planteamos desde el sector como soluciones para que el gobierno tome nota, es decir, y corrija o entable el diálogo necesario para corregir aquellos aspectos que desde nuestro punto de vista, y hablo del desarrollo en general, de todos los actores, ¿no? Podamos aportar para que rápidamente, en los tiempos lógicos, podamos decir estamos nuevamente en marcha, está nuevamente en marcha la construcción, este dinamizador de la economía tan importante, y de cara al 2014 decir, bueno, si tenemos que esperar estos 60, 90 días, va a ser con la perspectiva de que estamos trabajando en función de crear metodologías que aporten a un rápido desarrollo del sector. Bueno, les agradezco mucho. Yo creo que la verdad que si vamos en un sentido de pensar más el largo plazo que el corto, ¿no? Y siempre poner la mirada en eso y el esfuerzo en eso, me parece que vamos a ir por buen camino. Y en definitiva me parece que las soluciones pasan por cuestiones políticas, tomar la decisión de apuntalar, como siempre hablábamos, ¿no? Políticas de vivienda y sobre todo crédito hipotecario para clase media. Así que bueno, muchas gracias. Esto fue El Desarrollador.